estamos aquí, yo y Sandra Salmazo, que vamos a intentar hacer una entrevista en español para que más personas de biodanza puedan entender. Yo pido disculpas anticipadamente porque no es nuestra lengua madre, ni en la mía, que es portugués, ni mismo de Sandra, que es Italiano. italiano, pero nos interesa que muchas personas puedan oír saber de la historia de la biodanza aquí en Italia. Entonces, Sandra es una persona que está desde los comienzos acá en Italia, conoció personalmente Rolando Toro, trabajó mucho cerquita de él. Entonces, es muy importante el depoimento. Entonces, aquí siguiendo nuestros vídeos, ¿no? Vamos a hacer la entrevista con Sandra hoy. Sandra, nos conte un poco de tu historia acá en biodanza en Italia, cómo conheciste Rolando y cómo conheciste la biodanza. Muy bien, gracias. Si quieres primero presentarte también, hablar un poquito de ti, ¿no? Bueno, lo voy haciendo. Ok. Ok, gracias. Entonces, buenos días. Y yo conocí Rolando gracias al hecho que él llegó en Italia, eran los años 1990. Y él estaba haciendo laboratorios, stage, principalmente all'inizio in Milán y en Venecia. Y Venecia es cerca de mi ciudad porque yo vivo en Padova. Son pocos kilómetros. Y así empecé a hacer stage con él. Era un periodo en el cual muchas personas buscaban por encontrar una forma de desenvolvimiento humano a través de la corporeidad. Y yo estaba haciendo hace tiempo un trabajo su mí misma, pero también profesional en el ámbito del teatro, el teatro corporal. Estudié también en la universidad de esto y la voz y el crecimiento personal, algo de teatro danza. Y entonces la biodanza fue una atracción muy fuerte por ir conociendo este hombre que estaba teniendo, digamos, un suceso importante aquí. Y así empezó. ¿Y tú conociste la biodanza a través de Rolando o antes? No, yo conocí la biodanza directamente de él, con stage con él, y yo recuerdo que el primer tiempo estaba condicionada de todo aquel que yo había ya hecho en este ámbito, en esta área. Y entonces estaba todo el tiempo pensando, esto lo conozco, esto no lo conozco, pero definitivamente Rolando me conquistó el corazón porque él tenía eh, un sistema, ¿no? Él tenía ya presentando un sistema muy claro, muy una síntesis de todo aquel que yo había un poco conocido superficialmente y ahí estaba con una base teórica, científica, entre Comillas. comillas, gracias, em, porque él explicó también que esta cientificidad de la biodanza la buscaba en la ciencia humana y que al final el conjunto de arte, amor y ciencia que él estaba llegando era fantástico para mí. Era la síntesis y también una forma operativa, una metodología ya, ya actual, ya actuada, diciamo, lista por estar desenvolviendo muy rápidamente el ser humano en una forma muy afectiva. Y me conquistó. Empecé de pronto el primer ciclo de la escuela de modello all'epoca in Milano
Verdaderamente en este tiempo estaban como un 50 personas que fueron en el primer ciclo. Él también cambió diferentes lugares inicialmente por hacer, encontrar una estabilidad, ¿no? De este percurso. Y en este tiempo, era el 1990, él decidió de abrir el primer ciclo de escuela en Italia, Entonces de tú formación, hice la primera turma en la realidad. primera turma Ujú, en la cual solamente él era profesor y ujú. solamente él dictaba todas los stage. Entonces yo he hecho la primera formación en Italia. Nessa época Fue ele morava em Itália ou aún estava indo e volvendo de América Latina? en la época precedente a la apertura del ciclo, él estaba viendo Indo e volvendo. solamente por hacer stage, ¿no? Uhum, Yo pienso que pasó como, entonces empezó en el, sí, en el 1988, ¿eh? uhum, Entonces 2 años antes del inicio del primer ciclo uhum, de escuela. En estos 2 años estaba organizando también aquí con Rafaela uhum, eh, los laboratorios entre Padova, Venecia, Milán, así, Turín también. Al final él se quedó en Milán y uhum, después, durante el percurso que él fue 10 años aquí en Italia, vivió 10 años más o menos, un periodo inicial en Milán y después en Como. uhum, Y a Como él tenía un apartamento, se dice así, ¿no? Un uhum. apartamento acerca del lago de Como. E nas origens del lago. Exactamente. Para mí Uhum, fue maravilloso estar con él todo el tiempo porque, claro, él tenía una lucidez, una genialidad, una capacidad de síntesis muy grande. Era un orador fantástico que sabía abrir conexiones en todas las áreas, ¿no? uhum. Diferentes de la sabiduría humana, de la conciencia humana. Sim. E ele não falava italiano No. inicialmente, não? Como se Mío sucedía esto? español, mío español es condicionado de esto porque yo lo aprendí con él. Es un portuñol, una cosa, nunca habló italiano, pero Uhum, comprendía muy bien el italiano y eso era muy lindo porque también tú te podías, digamos, abrir con él. Y yo he tenido conversación con él muy íntima su mi vida, su mis problemas. Em, para mí ha hecho como un padre. E ele Eh, te ouvia, te aconselhava, te falava sí, coisas? sí, 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 muchísimo. Además, para mí fue una suerte fantástica tener este tiempo de 10 años aquí en Italia, porque esto me ha dado la posibilidad de desenvolver las extensiones. Uhum. Me habla um pouco, porque tu hiciste uma contribuição muito importante a respeito do contato, e a extensão e também a criação de educação ao contato. Como foi a participação de Rolando nisto e como ele te aconselhou e também autorizou este trabalho e tudo? Conta um pouco essa história. Sí, entonces yo he dicho ya que fue una grande suerte porque yo tenía esta capacidad
de hacer masaje con ya una, digamos, una formación personal, no técnica, pero sí sensible y afectiva, ¿no? Y por eso yo daba ya algunos cursos sobre el arte del toque. Y con él fue, durante el curso de formación, fueron muchos los momentos de coincidencia y de sincronicidad, digamos, de algunas de las cosas que yo había ya descubierto. Por ejemplo, una cosa muy precisa fue l'acariciamiento del rostro que vuelve a la regresión por la infancia, ¿no? Por la crianza, por como se dice. El niño. Por los niños, sí, perfecto. Em, Ahí yo ya tenía estos 3 toques que son un fundamento de la mia extensión de educación al contacto, con un toque sensible que abre, ¿no? Al exterior, entonces esto abre la sensibilidad también. Y lo otro consecuencial que es de contener, ¿no? Con las manos justamente solamente posada y firme. Y esto él lo demostró su rostro durante el ejercicio, de la demostración del ejercicio muy claramente, así con esta pulsación y alternancia. Y fue maravilloso. Después yo hablé con él. Mira, Rolando, esto se pasa, que yo tengo también esta idea que es muy importante la alternancia entre las dos, ¿no? Y fue un encuentro de como dos que se hablan así, pero al mismo tiempo que tiene él era muy, muy cualificante. Entonces me abrió la puerta me dijo, ¿por qué tú no desarrollas esto con más, con una metodología? Entonces me ha dado el impulso, ¿no? Y después yo preparé todos los fascículos, toda la teoría basada sobre el modelo teórico. Y él era entusiasta. Yo he trabajado con él así, en la mesa, con todo el proceso de evaluación de los fascículos y de la teoría. Y claro, era un honor. Él aportaba y aprobaba también, y fue un escambio. Sí. Fue maravilloso. Sí, él era una persona, me parece así, hablando con sus colaboradores, ¿no? Siempre era una persona muy entusiasta y que tenía la humildad también de aprender con las personas, ¿no? No, no era una persona que pensaba que sabía todo, pero yo percibo que él bebía un poco del Sí, conhecimento de los otros y agregaba en su teoría y también beneficiaba. sí, sí, sí. Era muy Abierto. abierto Ajá. también a contribuir con el trabajo de los otros, un reconocimiento mutuo, ¿no? Mucho, mucho, sí. Estaba siempre interesado a comprender, a conocer. Entonces, claramente, para mí fue necesario también donar a él el toque por comprender cómo era. Y la palabra educación, para el contacto, educación, fue él que la quería. Fue él que dijo, nosotros, especialmente en Europa, pero en todo el mundo, tenemos necesidad de una reeducación, una educación a un contacto bueno. ¿Tú piensas que en ese sentido, cómo tú ves la contribución de biodanza cuanto a la cuestión del contacto a partir de esta relación que se construyó con Rolando, ¿no? ¿Cómo esto fue modificando tu pensamiento, construyendo digamos, una motivación y también una credibilidad de este trabajo, ¿no? Sí,
interesante esto porque la consecuencia fue de mi formación ir al primero curso di data en Brasil. Ahí era el 95. En este viaje yo fui junto a una amiga che era professora de Como, Fabrizia Frigerio. Fue 3 viajes en Brasil por conocer la formación di data y que era dictada directamente de él. Y fue una experiencia para mí fondante porque ahí también conocí muchos otros profesores ya de 20 años de biodanza que tenía sabiduría sobre eso. En particular Alicia Robledo y la Clelia me han dado hospitalidad y un impulso también a continuar en este tema del contacto y caricia, ¿no? El contacto y caricia en biodanza es de una importancia fundamental porque tenemos que estar en contacto todo el tiempo. Pero ¿cómo, no? Entonces el tema de la progresividad, todo eso, muy importante. Y me ha dado un contributo esto curso di data también importante por hacer la construcción de la teoría y también los ejercicios, la metodología de la extensión. Entonces la extensión nació en el 96, después del curso di data, al final prácticamente, obviamente, porque necesitamos ser didatas por crear una extensión. En este sentido, yo puedo decir que ver muchos diferentes lugares, ¿no? Con el vivido de la vivencia de muchas diferentes personas de naciones diferentes y ver que la universalidad del contacto, ¿no? Y de la caricia es necesaria para todos, me abrió la conciencia y me permitió de comprender cuáles eran los universales adentro de esto, ¿no? De esta área. Y al final la extensión es una forma por naturalizar o por render más fácil formas de contacto afectivo sobre todo, antes que sensual, porque un tema de la afectividad es muy importante por el crecimiento de una identidad saludable, ¿no? Y fuerte y sana. Y entonces yo pienso que debería ser difundido mucho más la afectividad, el contacto afectivo en la biodanza. Y es un aporte que dona seguridad, protección y fundamento, y abre las puertas también a las instituciones y a otros lugares donde estamos en la vida cotidiana. Por eso yo he desarrollado una aplicación casi del contacto en todas la edad de la vida, los lugares de la existencia, los lugares también, por ejemplo, profesional, como hospital, escuelas, que tienen la necesidad de aprender mejor un buen contacto, porque es el fundamento de las relaciones humanas. Sandra, tú también fuiste testemunha de una cosa muy importante que es el pasaje
de Rolando de América, América Latina para Europa, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo tú ves así Rolando como hombre latinoamericano y su contribución dentro de la cultura europea? Sì. Ah, esta è una buona domanda perché mi dà cuenta che ho olvidado decir una cosa importante, ¿no? Rolando cuando llegó aquí con su cultura y con su forma de hacer que era muy impetuosa, muy, digamos, también espontánea, también libre en la posibilidad de contactar las mujeres, los hombres en el abrazo, en la caricia, ¿no? Y aquí, en esta época, todavía era muy fechada, muy cerrada la visión de las personas en el contacto cercano así, ¿no? ¿Se comprende? Sí. Entonces, fue un poco uno shock inicialmente, uno shock que él se daba cuenta de esto. Yo pienso que el término educación y el término, digamos, la propuesta de hacer también una educación para el contacto fue también por eso, porque él veía que necesitábamos los europeos de, sciogliere, dissolver mucho más la coraza defensiva, los comportamientos más, hacerlo más naturalizado, más espontáneo. Y por eso su tiempo aquí fue muy importante, porque cambió. Nel corso de los 10 años se puede decir que había un crecimiento, una apertura y un cambio, ¿no? de visión sobre esto, la proposición del contacto y la caricia en biodanza. Cuando él se fue por vivir in America, de un lado fue un gran Pérdida. una perdita, un dispiacere, Mm, un sentir la falta, ¿no? De su presencia, proprio nostalgia. una nostalgia, una saudade, una nostalgia muy grande de él, de su presencia física, ¿no? Y al mismo tiempo era necesario porque él tenía la necesidad de estar mucho más calmo a nivel de salud. Él había hecho la operación a su corazón aquí, cerca de aquí, a Milano, en el hospital de Milano, cerca de Venecia. Y entonces era necesario un cuidado mucho más grande, ¿no? Y por esto estábamos atentos a... Sim. ¿En qué forma tú piensas que, porque Rolando vivió en realidad los últimos años de su vida acá en Italia, después fue para Chile, ¿no? Pero este pasaje donde empezó a tener más fragilidad de salud, pero aún estaba trabajando, ¿no? ¿Cómo tú piensas que esto es influenciado en la teoría, en la metodología de biodanza? ¿Piensas que puede haber alguna influencia de esto en la metodología o en la teoría? Sobre todo yo he podido asistir a un cambio también, diciamo, comportamental de Rolando, que inicialmente ehm, era un hombre muy creativo, muy determinado, muy fuerte y también tenía a nivel de contacto mucha sensualidad y con el tiempo pasó a ser mucho más afectivo, protectivo, eh,
respetuoso, molto, molto de los, digamos, de la importancia de ser muito, muito afectivos. Entonces hablaba de unidad, de comprensión, de trascendencia entre colegas también, y tenía una visión decisamente mucho más luminosa al final de su vida. Eh, yo pienso que si él estaba todavía vivo en otro poco de tiempo, sería estado un aporte dentro al luminoso importantísimo de tener el amor como trayectoria principal. Esta. Ok, Sandra, no sé si tú quieres decir más alguna cosa para cerrar nuestro vídeo. No, estoy bien así. Sí. Sí, muchas gracias. Fue claramente un hombre que ha desarrollado la violencia de su propio sentir y de sus propias experiencias de vida. Entonces, las relaciones humanas es al centro de la violencia. Muchas gracias, Sandra. Con placer. Gracias a ti.